Hola a todos, nuevo vídeo y nueva efeméride con historia. El 4 de febrero de 1875, una vez más, una princesa se casaba sin estar enamorada. Se trataba de Luisa María Amelia de Bélgica, más conocida como Luisa María, en honor a su abuela paterna Luisa María de Orleans, la primera reina consorte de los belgas. Luisa María Amelia de Bélgica era la primogénita de Leopoldo II, rey de los belgas, y de su esposa María Enriqueta de Austria. Ya su nacimiento, en 1858, parecía indicar que no iba a tener una vida afortunada, ya que su venida al mundo constituyó una auténtica decepción para sus padres, quienes esperaban un varón. Y no era tanto por conseguir un heredero al trono como por lo que significaba volver a intentarlo en un matrimonio tan mal avenido como era el de los reyes de los belgas. Matrimonio que, como podréis imaginar, se llevó a cabo por motivaciones políticas. Y es que el primer monarca puesto en el trono belga y que surgió de una revolución era luterano, por lo que se esperaba que su segundo monarca, es decir, Leopoldo, se casase con una princesa procedente de una prestigiosa dinastía católica. Y qué mejor que con un miembro de la Casa de Habsburgo-Lorena, una de las más sólidas en 1853, año de la boda. Tuvieron que pasar 5 años más para que María Enriqueta despertara el interés de su esposo. Esta aprovechó la ocasión acompañándolo a un viaje de varios meses por Oriente. Estas intimidades de la pareja traspasaron los muros de palacio, a la vista de los comentarios que corrían. Así, Melanie Metternich-Zichy, quien era la tercera esposa de Clemens von Metternich, un importante estadista austriaco, se refería al amor de María Enriqueta por los caballos diciendo que era como si un teniente húsar se casase con una monja, refiriéndose con lo de monja al esposo de María Enriqueta. En el seno de este matrimonio y en el Palacio de Laeken de Bruselas nació Luisa María de Bélgica, 5 años después de que sus padres se casaran. La llamaban el Sol de Bélgica, porque se la solía ver saltando y corriendo cuando era niña por el jardín real. Aprendió inglés, francés, alemán, equitación, italiano, matemáticas, historia, religión y música, y fue sometida a una férrea disciplina, que incluía castigos, como el mantenerla en la más absoluta oscuridad durante 3 horas, castigos que en ocasiones compartía con su hermana Estefanía, quien era 6 años menor que ella. Entre ambas se encontraba Leopoldo, el príncipe heredero, quien murió a los 10 años de una manera muy trágica. Parece ser que en pleno invierno cayó a un estanque muriendo de neumonía. Por lo tanto, Leopoldo II quedaba con 2 hijas. Era el año 1869 y por aquel entonces la relación de Leopoldo con su esposa era muy conflictiva, especialmente porque él tenía muchas relaciones extramatrimoniales. Ya 4 años antes, Leopoldo se negó a que su esposa estuviese en la ceremonia de su coronación. Finalmente consigue que no se siente cerca del trono, colocándose entre los espectadores de la primera fila durante la ceremonia. Sin embargo, las responsabilidades de Estado provocan un acercamiento entre ellos, lo justo para engendrar un posible varón. El sacrificio de ambos, especialmente de María Enriqueta, quien tuvo que sufrir la humillación de volver a tener relaciones íntimas conociendo las aventuras amorosas de su esposo, sirvió para concebir un nuevo hijo, resultando ser otra niña, Clementina, quien a pesar de todo se convirtió en la niña mimada del monarca. Era el año 1872 y nuestra protagonista de hoy, Luisa María, tenía 14 años.
Muy pronto empezaron a surgirle pretendientes, entre ellos el príncipe Federico de Hohenzollern-Sigmaringen, general de caballería prusiano. Finalmente fue Felipe, príncipe de Sajonia-Coburgo-Kohari, quien solicitó la mano de Luisa María cuando ésta tenía 16 años. Tampoco en esto se pusieron de acuerdo los padres de Luisa María, porque mientras que su madre estaba encantada, a pesar de la diferencia de edad entre ambos, se llevaban 15 años, Leopoldo II lo rechazaba porque lo consideraba como una alianza no deseada con Prusia. En cualquier caso, rogaron a Felipe que esperase un año, tiempo que el pretendiente empleó en realizar un viaje alrededor del mundo. Ya con 17 años, el 4 de febrero de 1875, Luisa María y Felipe se casaron en Bruselas. Ella llegó al matrimonio sin saber muy bien, y como solía decirse antiguamente, cuáles eran sus deberes conyugales como esposa. Y aunque tarde, su madre se los explicó cuando tras la noche de bodas se escapó del dormitorio nupcial en el castillo de Laeken para esconderse en el jardín. Luisa María y Felipe iniciaron su vida matrimonial en el palacio de Coburgo. Allí vivieron bajo la autoridad de su suegra, de Clementina de Orleans, persona distante hasta con sus hijos. La belleza de Luisa María no pasó desapercibida. Su propio cuñado, Fernando, príncipe de Bulgaria, se enamoró de ella. Continuaron su vida en común en Viena, lo que les permitió entablar relaciones frecuentes con la corte de Austria, con la emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, por la que sentía adoración, así como con el emperador Francisco José, a quien tenía un gran respeto. Los lazos entre las dos familias todavía se estrecharán más cuando Estefanía, hermana de Luisa María, se case con Rodolfo, hijo de Sisi y Francisco José, y heredero del imperio austrohúngaro. De hecho, Luisa María llegará a convertirse en confidente de Rodolfo cuando éste empieza a tener problemas en su matrimonio. Mientras Luisa María se entretenía montando a caballo, afición que había heredado de su madre, su esposo disfrutaba de la lectura de libros eróticos, de su colección de fotografías del mismo estilo y de sus amantes. Luisa María también tuvo sus aventuras. Así tuvo un romance con el barón Daniel d'Ablain de Glessenburg, quien era agregado militar de su esposo Felipe, y con quien estuvo durante 5 años, el tiempo que tardó el barón en morir. Tras él, otro varón ocupó su corazón, Nicolás Dori de Jovajaza, hasta que éste en 1893 se casó. Pero quien va a marcar su vida será un conde. Era croata, se llamaba Geza Matačić y era teniente de un regimiento croata del ejército austrohúngaro. Se conocieron en uno de los paseos de Luisa María, quien iba montada en su carruaje por el Prater de Viena, y cuyo cochero tuvo que esquivar el caballo de Geza. Luisa María era una asidua de esos paseos, y Geza a partir de aquel día también. Aquellos encuentros no sobrepasaron las reglas de cortesía entre dos personas que se habían visto con anterioridad, es decir, más allá de un cordial saludo. Pero meses más tarde volvieron a coincidir. Ocurrió en Abacia, a donde Luisa María había acudido a visitar a su hermana Estefanía, quien había enviudado. Y es que su esposo Rodolfo de Habsburgo había muerto junto con su amante, la baronesa de Betsera, de manera violenta en el pabellón de caza de Mayerling, cerca de Viena. Se habló de un pacto de suicidio entre ambos, incluso de asesinato, sin que a día de hoy se hayan sabido realmente las causas de esas muertes. En un vídeo que publiqué sobre el asesinato de Sisi os hablo más detalladamente sobre este asunto.
Como decía, Luisa María se volvió a encontrar con Geza y en esa ocasión sí que entablaron una conversación. Parece ser que ella le propuso que se encargara de la vigilancia de sus caballos a su vuelta a Viena. Los encuentros entre ellos comenzaron a sobrepasar lo estrictamente profesional y comenzaron a ser objeto de habladurías. Las consecuencias de todo ello nos hicieron esperar, y Luisa María perdió la protección, el respeto y el apoyo económico por parte del emperador Francisco José. El escándalo fue a mayores cuando en 1897 Luisa María cogió a Dorotea, de 16 años, y quien era una de los dos hijos que había tenido con su esposo, abandonó a éste y se marchó con su hija y Geza a París. Luisa María justificó su actuación en una carta que fue publicada en Le Journal de París y que decía así: «La huida con Geza es mi salvación. Ya estoy libre y tengo un asilo entre las personas que me quieren y me respetan. Ya no veo las caras hipócritas que me rodeaban y me considero segura lejos de mi padre y de mi esposo. No quiero más ser princesa. Deseo solo ser una mujer respetada, rodeada de cariño y de sinceridad. He visto bastante de la maldad y de la corrupción de las cortes. Todos los cortesanos de Europa están corrompidos y me producen náuseas. Durante 20 años se ha destrozado mi corazón y mi conciencia». Y terminaba la carta diciendo: «Exijo mi derecho a la felicidad». Leopoldo, su otro hijo, decidió que lo mejor era alejarse de ella porque sentía que las acciones de su madre habían arruinado su oportunidad de herencia. El príncipe Felipe llegó a retar en duelo a Geza. Se dispararon varias balas sin llegar a rozarse y luego pelearon con el sable, resultando herido ligeramente Felipe en una mano. La situación para Luisa María se volvió insostenible cuando Francisco José hizo arrestar a su amante acusándole de fraude. Parece ser que éste había falsificado la firma de Estefanía, la hermana de Luisa María, en pagarés de joyería, por un alto valor económico. El peso de la ley cayó sobre el amante, quien sufrió una condena de 4 años de prisión por falsificación de documentos. Tanto el esposo como los hijos de Luisa María le dieron la espalda por temor a que la reputación de su madre pudiera perjudicar las oportunidades de estos, así como su posición dentro de la realeza. El emperador Francisco José le dio un ultimátum: o reconducía su vida familiar o ingresaba en una institución psiquiátrica. Luisa María eligió lo segundo. En una institución permaneció hasta que Geza, una vez que salió de prisión, la ayudó a escapar. Se ocultaron en Berlín, Budapest y París. En esta última ciudad, Luisa María escribió sus memorias, en donde relataba la relación que tuvo con las personas más importantes de su vida. Y en París también murió su amante Geza. A partir de entonces, Luisa María fue acogida por Isabel Gabriela de Baviera, esposa de Alberto I de Bélgica, hasta que falleció en 1924 con grandes dificultades económicas. Y eso a pesar de que su padre, Leopoldo II, fue probablemente el monarca más rico de la época. Y es que Leopoldo II dejó antes de morir en 1909 toda su herencia a la baronesa Bogan. Por cierto, herencia que consiguió a través del negocio del caucho en el Congo y que culminó con un genocidio, el genocidio del Congo belga, título de un vídeo en el que os hablo sobre esta cuestión. ¿Y quién era la baronesa Bogan como para que Leopoldo quisiera dejarle toda su herencia? Se conocieron en París, cuando Blanche, la baronesa, que así se llamaba, aunque era conocida como Carolina Lacroix, tenía 16 años
y el monarca 65. Carolina ejercía la prostitución en París y Leopoldo la convirtió en su amante, concediéndole un título nobiliario. La convirtió en la baronesa de Vauban. Esta vivió junto al palacio de Leopoldo II y éste construyó un puente sobre las paredes de la imitación para poder visitarse disimuladamente, aunque el asunto era de dominio público. De hecho, la llamaban la reina del Congo, por las grandes cantidades de dinero que el monarca le regalaba y que ella despilfarraba. Leopoldo quiso casarse con ella 5 días antes de su muerte, pero al no efectuarse la boda civil, requisito que era necesario en Bélgica, la justicia belga invalidó el matrimonio. Una anécdota que revela el enamoramiento del monarca fue que en una ocasión Carolina se quejó de que el tren nocturno de París a Bruselas salía demasiado temprano y a ella no le daba tiempo a realizar todas sus compras. Leopoldo solucionó el problema rápidamente y ordenó retrasar la salida del tren 1 hora. A los 7 meses de morir Leopoldo, Carolina se casó con Duryea, el hombre que había sido su proxeneta y con el que había estado engañando a Leopoldo durante toda su relación. Él le ayudó a robar los papeles necesarios para asegurar su fortuna heredada y la mantuvo protegida de los otros miembros de la familia de Leopoldo. Las 3 hijas del monarca intentaron recuperar parte de la riqueza, pero al encontrarse oculta recibieron muy poco. Carolina y Duryea se divorciaron y ella pudo mantener intacta la mayor parte de su riqueza, aunque tuvo que darle una elevada cantidad de dinero a su ex. De esa manera conservaba la custodia de sus 2 hijos. Antes de terminar, me gustaría comentaros que si os apetece que sea tratado algún tema en concreto, lo podéis sugerir. Yo siempre lo voy a tener en cuenta, siempre y cuando encuentre material suficiente como para hacer el vídeo. Feliz semana a todos y hasta el próximo vídeo.